tema 1.3 de la unidad número 10, pues es las figuras simétricas respecto a un eje. Sucede pues que si tenemos una figura que se dice que es simétrica con respecto a un eje, o simplemente decimos que la figura es simétrica, significa que es aquella que se puede doblar por una línea recta de tal manera que se sobrepongan las dos partes iguales. O sea, esa línea recta por la que se dobla, esa línea recta recibe el nombre de eje de simetría. Por ejemplo, en esta figura que tenemos en este lado, vemos que esta figura, si trazamos esa línea, digamos imaginaria, porque es imaginaria, ¿verdad? Y a esa línea que va a ser el eje de simetría, yo doblo esa figura a partir de esa línea. Al doblarla, resulta que estas dos partes van a coincidir exactamente. Por ejemplo, esta figura que tengo acá, hecha de foamy, yo le he dibujado allí una línea que va a venir a ser el eje de simetría. Si yo doblo a partir de ese eje, si yo lo doblo a partir de ese eje, puedo observar que las dos partes de la figura, observe, las dos partes coinciden exactamente. Entonces quiere decir que esta figura que tengo es una figura simétrica. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con esta otra. Esta figura, yo he trazado ahí su eje de simetría, que es por donde la voy a doblar. Y al doblarla, puedo ver que si yo la doblo por ese eje de simetría, observamos, mire, las dos partes de la figura coinciden exactamente. Entonces quiere decir que esta figura que yo tengo también es una figura simétrica. Veamos en el caso de esta otra, mire. Aquí tengo esta otra figura y he trazado su eje de simetría. Si yo doblo por ese eje de simetría, observe, al doblar por ese eje de simetría, las dos partes de la figura coinciden exactamente. Entonces, de eso se trata lo que es la figura simétrica respecto de un eje. Entonces, haciendo uso de lo que acabamos de plantear, vamos a determinar cuáles de estas figuras son simétricas con respecto a esa línea recta que hemos indicado. Para el caso de la figura 1, vamos a irle respondiendo de una sola vez. La figura 1, este es su eje de simetría. Si yo doblo por ese eje de simetría, no coinciden ambas partes. Por lo tanto, la número 1 no es simétrica. Ahora veamos la número 2. La número 2, aquí tenemos la figura, este es el eje de simetría. Si doblamos esta figura por ese eje de simetría, puedo ver que sí, efectivamente, esas dos partes de la figura van a coincidir al sobreponerse una con la otra. Por lo tanto, la número 2 sí es simétrica. Ahora veamos la número 3. Esta figura número 3, aquí tenemos su eje de simetría. Si doblamos sobre ese eje, vamos a ver que sí coinciden al sobreponerse un lado de ella con el otro. Entonces, esta también sí es simétrica, ¿verdad? Sí es simétrica. Vamos a ver entonces. Ahora veamos la número 4. Aquí tenemos su eje de simetría. Si lo doblamos, nos damos cuenta perfectamente que esta no es simétrica. Ahora veamos la número 5. Con la número 5, entonces, este es su eje de simetría. Si usted se lo imagina, ¿verdad? Y doblamos este lado sobre este o al revés, nos vamos a dar cuenta que no van a coincidir. Por lo tanto, la número 5 no es simétrica. Ahora veamos la número 6. La número 6, en ella, teniendo este su eje de simetría, si lo doblamos nos damos cuenta que sí va a coincidir. Por lo tanto, la número 6 sí es simétrica.
sí es simétrica. Ahora comparemos con la número 7. Siendo esta su eje de simetría, al doblarlo, nos vamos a dar cuenta por la forma como es este cuadrilátero que no van a coincidir exactamente. Por lo tanto, la número 7 no es simétrica. Y finalmente la número 8. Ahí está su eje de simetría. Si la doblamos, vemos que sí se van a sobreponer y van a coincidir. Por lo tanto, sí es simétrica. Entonces, de esa manera es como se establece que hay figuras que son simétricas respecto de lo que es un eje de simetría.